Estamos grabando una capacitación sobre temas inmobiliarios. La importancia de estos temas para contadores, auditores, revisores fiscales, economistas, administradores, técnicos, tecnólogos, empresarios, emprendedores, es especialmente dirigida a dar un complemento a lo que se denomina habilidades blandas en los profesionales. Habilidades blandas que le permiten entenderse con los demás, conocer temas variados que permitan facilitar a los demás conocimientos o apoyo, muchas veces para el cliente, muchas veces para los amigos, muchas veces para los vecinos. Entonces, cuando hablamos de temas inmobiliarios, lo vamos a hacer en forma sencilla, fácil, con unas diapositivas explicadas, de tal manera que quien escuche y lea el contenido pueda formarse una idea sobre el tema y, como les digo, ser apoyo para los demás, que es lo que buscamos con eso. Para los profesionales es muy importante conocer sobre estos temas inmobiliarios. La justificación global, lo que llamaríamos un marco de referencia más amplio, es que el sector inmobiliario tiene un papel muy importante en la economía del país. Si nos devolvemos a años anteriores, en el 2019 fue muy favorable. En el 2020, con el problema del COVID, se vio muy afectada la economía y, no obstante, el gobierno hizo cuanto pudo para financiar vivienda y especialmente vivienda de interés social, dando apoyos con subsidios a quienes lo necesitaban. Para el 2021 se espera que aumente, ahora que está haciéndose la vacunación, aumente el crecimiento y que sea mayor que los años anteriores. Ya vimos cuál es el aporte de los temas inmobiliarios a los profesionales. Esto le ayuda a tomar decisiones, al conversar, al decir cosas sobre temas inmobiliarios, lo dice en forma acertada y apropiada. La metodología que utilizamos es el de preguntas y respuestas. Nosotros recibimos unas preguntas y damos las respuestas que corresponden de acuerdo con el tema que se esté tratando. Ahora vamos a ver cuáles son los temas que estamos tratando en esta formación o en esta capacitación de temas inmobiliarios. Y vamos a observar que los 21 temas propuestos son todos de mucho interés. Cada persona de los que escuchan va a encontrar que en algún momento le han hablado de contrato de arrendamiento, de remodelaciones y mejoras de vivienda, de lo que son los agentes inmobiliarios, o sea, aquellos que intervienen o intermedian en las negociaciones de bienes raíces, los consejos para buscar una vivienda nueva o usada, los avalúos comerciales de inmuebles que los hacen los peritos evaluadores con mucha profesionalidad, los bienes en proindiviso, unos bienes en común que no son sociedades, es una figura jurídica algo, al parecer por su nombre, un poco extraña, pero no es más que entender que yo puedo negociar con unos amigos un lote, un terreno, una finca, y no hacer proceder a hacer una sociedad, sino a dejarla como un bien proindiviso. Las sucesiones de bienes inmuebles, en todas las familias sucede que hay fallecidos que dejan herencias. Este es un tema de mucha importancia. La escrituración de bienes raíces, que tiene muchos detalles que a veces uno desconoce, simplemente sabe uno ir a la notaría e ir a preguntar cómo se hacen las cosas, pero me parece que después de que escuchen este tema van a encontrar ustedes que tienen mucha propiedad sobre el tema. La promesa de compraventa de bienes raíces es un documento que se hace generalmente o que se hace antes de escriturar y que, si se firma, es un documento formal para la negociación. Y el tema que estamos tratando, que es el certificado de tradición o libertad.
Luego están los impuestos nacionales en negociaciones inmobiliarias, la compra o inversión en bienes raíces nuevos usados, la venta de bienes raíces, los impuestos territoriales, o sea, los impuestos departamentales municipales, el contrato de mandato en inmuebles, cómo vender un inmueble nuevo, papel de las notarías y los notarios en los negocios inmobiliarios, la lesión enorme en negocios de inmueble, el papel de la SAE en relación con bienes raíces, conceptos generales y la propiedad horizontal sobre el cual trataremos el tema en forma muy amplia. De manera que, como pueden observar, cada subtema es de mucho interés para quien lo escucha y si usted quiere escuchar un tema, pues puede seleccionarlo y buscar uno a uno todos estos temas que estamos proponiendo, que son respuestas a preguntas que nos han hecho. El subtema de certificado de tradición, vamos a empezar por mirar unas definiciones que hemos seleccionado. Este documento es expedido en las oficinas de catastro de cada ciudad. Partamos de allí. El certificado da cuenta del estado jurídico, económico y físico de un inmueble. Además, contiene datos de referencia catastral, localización, uso, antigüedad, valor catastral y titularidad. Quizá de esta definición nos encontramos con que el certificado da cuenta del estado jurídico, económico y físico de un inmueble. Generalmente allí no se muestra en ese certificado efectos físicos en el inmueble o situación física, pero habría que determinar qué se quiso decir con esta definición en esa parte de físico de un inmueble. Otra definición, documento por medio del cual la autoridad catastral competente certifica que una determinada persona natural o jurídica, fíjense que estos negocios pueden ser personas naturales o personas jurídicas, no se encuentra inscrita como propietaria o poseedora de predio o mejora en la base de dato catastral. Se expide a nivel nacional, departamental o municipal. Repito, documento por medio del cual la autoridad catastral competente certifica que una determinada persona natural o jurídica se encuentra. Este no, por favor, lo eliminamos. Se encuentra inscrita como propietaria o poseedora de predio o mejora en la base de datos catastral. Se expide a nivel nacional, departamental y municipal. Hay otra definición más amplia. Es un documento expedido a nivel nacional, departamental o municipal por la autoridad catastral que certifica sobre la inscripción catastral del predio o mejora indicando. Y este sentido de certifica, o sea que firman y que dan fe de la información, indicando departamento y municipio donde está ubicado el predio o mejora, número predial, número de identificación, nombre de identificación del propietario y o poseedor, área de terreno, área construida, avalúo catastral, matrícula inmobiliaria, dirección o nombre del predio, número de certificado, fecha de expedición, colindantes o datos jurídicos a solicitud del cliente o usuario. Colindantes son aquellos que viven al lado, cerca, alrededor del sitio donde usted tiene su posesión. Y por último, hay otra definición, documento público que contiene todo el historial de un inmueble. Me gusta mucho esta definición porque sí es cierto, es allí donde está todo el historial de un inmueble. Y ahí la palabra tradición, que en una de las preguntas que se respondieron se encuentra la respuesta. Este certificado es fundamental para determinar los datos jurídicos de la propiedad, ya sea de la posesión anterior o actual, datos jurídicos. O sea, este es un documento formal, obligatorio. La expedición de este debe solicitarse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que corresponda a cada entidad. Entonces, ahora damos la respuesta a la pregunta 1. ¿Qué significa el término tradición? Ya, esta es una definición general. Viene del latín traditio. La tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad. Como es una definición general, entonces no se refiere propiamente a los inmuebles, sino al hecho de que existe una tradición por la transmisión de generación en generación de una cultura. Se trata
de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural. Si lo simplificamos, diríamos que es la historia o la tradición de las costumbres y manifestaciones de cada sociedad. Veamos la pregunta segunda. ¿Cómo define el Código Civil en relación con inmuebles la tradición en Colombia? La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Aquí esta definición de tradición más se refiere al proceso de adquisición del dominio de las cosas y en qué forma usted adquiere ese bien, cómo se lo han entregado y la intención de transferir ese dominio. Veamos la pregunta 3. ¿Cómo se conoce comúnmente el certificado de tradición y libertad en Colombia? Se conoce simplemente como certificado de tradición. Entonces, uno en forma general lo que dice o pregunta sobre el tema cuando va a comprar una casa, un lote, un terreno, una finca, es, por favor, me consigue el certificado de tradición y me lo envía. Entonces, el que vende le dice, por favor, si quiere, le doy la información para que lo consiga si lo desea o yo se lo envío inmediatamente. En forma en línea, gracias a que estos certificados están preparados ya en forma virtual, entonces se puede conseguir sin problema de ninguna clase. Entonces, este es el que se conoce como certificado de tradición, que su nombre propio técnico es certificado de tradición y libertad. Veamos la pregunta 4. ¿Cuál es la razón para que exista el certificado de tradición de los bienes inmuebles? El certificado de tradición y libertad permite conocer la situación jurídica de los bienes inmuebles que posee, sometidos a registro y su tradición. Es una respuesta que complementa las definiciones que ya hemos visto. Permite conocer la situación jurídica, ya lo habíamos comentado, de los bienes inmuebles que posee, sometidos a registro y su tradición. O sea, bienes que han sido escriturados, sometidos a registro y su tradición, o sea, su historia. Veamos la respuesta quinta. ¿Qué entidad emite el certificado de tradición y libertad en Colombia? El certificado de tradición y libertad es un documento sobre un inmueble que emite la Superintendencia de Notariado y Registro en Colombia. Dicho documento contiene todo el historial del predio, incluyendo el historial de propietarios ordenados cronológicamente junto con una descripción del mismo. Entonces, este certificado lo emite la Superintendencia de Notariado y Registro. Es muy importante saber dónde dirigirse en el momento en que uno esté necesitando el certificado de tradición, como lo diría en forma general, o certificado de tradición y libertad, como se conoce jurídicamente. Contiene, repetimos, todo el historial del predio, incluyendo el historial de propietarios, ordenados cronológicamente junto con una descripción del mismo. El ordenado cronológicamente hay una secuencia que usted encuentra en el documento. Aquí sí recomendamos siempre un certificado de tradición que debe dársele lectura en detalle, porque usted se va a encontrar con una serie de circunstancias que jurídicamente le pueden dar lugar a querer usted negociar o no negociar de acuerdo con el certificado de tradición que usted encuentra. Usted se encuentra, por ejemplo, que allí dice que es una sucesión. Muchas veces
quien quiere comprar algo no quiere compliques. Quiere comprar, legitimar su derecho, pero no quiere que sea una sucesión porque vienen todos los problemas. Ustedes se pueden imaginar una sucesión de 5 hermanos, 6 hermanos, para ponerlos de acuerdo. Y ya de la experiencia nos ha indicado siempre que es un grave problema. Yo estuve en alguna oportunidad tratando de comprar una casa y resulta que era de 5 hermanos, de los cuales uno decía, yo no vendo. Con eso quedaba entonces, se creaba la imposibilidad de negociar. ¿Por qué? Porque en el documento encontramos, en el certificado de tradición encontramos que era de una sucesión y lastimosamente los herederos no se ponían de acuerdo. Veamos la pregunta 6. ¿Qué historia consolida un certificado de tradición y libertad de un inmueble? Los inmuebles y predios experimentan una serie de modificaciones, cambios de propietarios, sucesiones, ahí lo estamos viendo, hipotecas y otra serie de procesos que se van consolidando para que quede su historia. Entonces, en esa historia queda quién ha sido el propietario, su nombre, si ha sido una sucesión, si tiene hipotecas, que es otra circunstancia en la cual muchas negociaciones, cuando uno lee el certificado de tradición y libertad, no la hace porque dice, no, este bien está hipotecado. O, al contrario, puede facilitar el negocio porque la hipoteca puede ser trasladada, puede ser negociada también en el momento de hacer la escritura. Veamos la pregunta 7. ¿Qué facilita en una negociación de un inmueble el certificado de tradición y libertad? ¿Qué facilita? Entonces, facilita la información acerca de lo que pasa o ha pasado con un predio. Repetimos, es algo de historia. Lo que ha pasado con un predio, con un local, con una finca, con una casa, que debe o debió quedar registrada en algún documento para que cualquiera pueda observar y verificar la información del inmueble de forma fácil y confiable. Y ese documento es el certificado de tradición. En especial si se pretende emprender alguna acción comercial o iniciar algún proceso judicial. Entonces, usted tiene una casa, tiene una negociación o tiene un proceso judicial, lo primero que le piden es muéstreme el certificado de tradición, queremos saber si en este proceso judicial está usted involucrado o no está involucrado, qué podemos hacer, cómo podemos negociar, pero en cualquier forma, ese documento de certificado de tradición y libertad es básico en cualquier negociación. Veamos la pregunta 8. ¿Cuál es la calidad o garantía del certificado de tradición y libertad? Miremos en detalle esto, leamos. Es un documento público. Partamos de ahí, es un documento público. Cualquiera lo puede obtener, lo puede conseguir siempre y cuando tenga la información para obtenerlo. Que contiene toda la historia jurídica de una propiedad desde el momento en que se realizó su matrícula en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Entonces, lo primero, lo inicial es que debió haber sido matriculado el bien en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Dicho trámite de matrícula es un servicio público que consiste en registrar en un folio de matrícula los datos más importantes de la propiedad para que cualquier persona natural o jurídica interesada en esta conozca en todo momento el estado jurídico de los bienes inmuebles matriculados. Creo que esta pregunta, aunque se ha colocado una respuesta más amplia, ya había sido dada en preguntas anteriores, pero repetimos que las respuestas las damos de acuerdo con la necesidad o con la pregunta que en un momento determinado recibimos. No nos preocupamos mucho de si ya la hemos respondido en momentos anteriores. Damos la pregunta 9 o 9. ¿Qué detalles específicamente contiene el certificado de tradición?
Este documento incluye el estado vigente de la propiedad, los detalles de todos los propietarios anteriores, las especificaciones de la construcción y la información sobre las recuperaciones, las hipotecas, los cargos por valorización y otras limitaciones del inmueble. Estos cargos por valorización en forma general también van involucrados allí. En esto se han logrado los departamentos y los municipios incluir en este certificado de tradición los cargos por valorización que deben ser en el momento de escriturar el bien pagados, estar cancelados o mirar si hay cuotas pendientes por pagar. La pregunta 10. ¿En qué forma aparecerá la información de un inmueble en el certificado de tradición? Fíjense que si usted está siguiendo el material que estamos presentando, se va a encontrar que las respuestas y las preguntas tienen mucho parecido, pero tenemos que responderlas así. ¿En qué forma aparecerá la información de un inmueble en el certificado de tradición? La información en el certificado de tradición aparecerá en forma cronológica. Sí, me acuerdo que lo dijimos ya en respuestas anteriores, desde el momento de su registro hasta la fecha actual. Así quedará un registro con toda la información detallada y organizada de la historia jurídica de la propiedad y podrá ser consultada por cualquiera para fines comerciales o en cumplimiento de la documentación requerida para un trámite específico. Para un trámite que se vaya a hacer de una nueva escritura, siempre se pedirá el certificado de tradición. La pregunta 11. ¿Cuál es la información en detalle que aparecerá en un certificado de tradición? La información que aparecerá registrada en el certificado de tradición es la siguiente. Observen que alguna de estas informaciones ya la hemos dado. La información que aparecerá registrada es la siguiente: el nombre del actual propietario y los propietarios anteriores en el caso de haberlos, la información relacionada con los embargos, las hipotecas, los gravámenes de valorización u otras limitaciones. Hasta aquí vamos a grabar en el día de hoy. Repito, el nombre del actual propietario y los propietarios anteriores en caso de haberlos, la información relacionada con los embargos, las hipotecas, los gravámenes de valorización u otras limitaciones de dominio, las especificaciones de la construcción y la descripción de la propiedad si ésta se encuentra sujeta a algún régimen de propiedad horizontal o desenglobe, que es la división de un inmueble en dos o más predios. De manera que pueden ustedes reconocer allí que la información que está dando este certificado de tradición es todo lo que usted necesita para saber lo que compra. Pero, por favor, leámoslo, miremos lo que muchas veces el certificado de tradición se toma como un soporte simplemente de la nueva escritura o de la promesa de compraventa y no se le presta suficiente atención. Es básico conocer todos los detalles de los certificados de tradición. Muchas gracias. Estamos grabando unos temas de capacitación relacionados con los inmobiliarios, o sea, con los bienes inmobiliarios, tierras, casas, terrenos, negocios de finca raíz, hipotecas. Todo es una temática muy interesante, inclusive sucesiones. Todos temas de interés para contadores, auditores, revisores fiscales, para economistas, para administradores, para técnicos, para tecnólogos, para emprendedores, para empresarios. ¿En dónde radica la importancia? La importancia de lo que estamos haciendo, que es tratando estos temas inmobiliarios de una forma liviana, no para ingenieros civiles ni para arquitectos, sino para los demás profesionales que requieren apoyo en algo que se denomina actualmente habilidades blandas. Conocer de muchos temas
que le permiten relacionarse con los demás, apoyar a los demás, ayudar y contribuir a la comunidad con explicando cosas que muchas veces nuestros vecinos, nuestros conocidos no conocen, e inclusive nuestros clientes. De manera que de esto se trata esta capacitación, de la cual vamos a hacer ya nuestra introducción con unas diapositivas. Vamos a ampliar la información, entendiendo que el tema se va a tratar utilizando la metodología de preguntas y respuestas. ¿Cuál es la justificación de que nos hayamos colocado a dar un apoyo en estas habilidades blandas a los profesionales que ya indicamos? Es que la economía del país y en la economía del país el sector inmobiliario tiene un papel muy importante. En el año 2019 fue de gran importancia, hubo un récord de ventas en Colombia, lo cual continuó hasta que empezó el efecto del COVID-19, cuando hubo una disminución que el gobierno trató de equilibrar y de mantener con apoyos a la vivienda de interés social y el financiamiento de vivienda en general. En el año 2021 se espera que mejoren las condiciones del sector inmobiliario, dado que aumenta el volumen de vacunados que facilita el movimiento de operaciones. ¿Cuáles son los subtemas en los cuales aplicamos la metodología de preguntas y respuestas sobre temas inmobiliarios? Entonces, los subtemas, como van a poder ustedes ver, cuando haga explicación o veamos el listado, observarán ustedes que cada tema es de interés particular o de interés general o le interesa a un amigo, a un conocido, a un cliente. Entonces empecemos con el número 1, el subtema, el contrato de arrendamiento de bienes raíces. ¿Quién no arrienda? ¿Quién no tiene conocidos que estén en contratos de arrendamiento? Y sobre esto hay que conocer. Sobre las remodelaciones y mejoras de vivienda o bienes raíces, para lo cual necesariamente hay que tener un presupuesto y una planeación de lo que se va a hacer. El tema de los agentes inmobiliarios, o sea, aquellos que intervienen en las negociaciones, que muchas veces puede ser uno mismo como persona que apoya al vecino para vender una casa, etcétera. Los consejos para buscar una vivienda nueva usada, que son muy importantes. Los avalúos comerciales de inmuebles, que tienen una gran trascendencia en las negociaciones que se hacen con bancos, con compañías de seguro, etcétera. La escrituración de bienes raíces, un tema de mucho interés. Los bienes pro indiviso, que son bienes comunes porque pertenecen a varias personas. Sobre este tema, que a veces suena un poco raro por su terminología jurídica, sin embargo muy sencillo es entender que se hacen adquisiciones de bienes comunes por parte de amigos, conocidos. En las herencias generalmente quedan bienes en los herederos y esos toman el nombre de proindiviso. La diferencia con una sociedad básicamente es que no está constituido como tal, pero funciona casi de la misma manera que una sociedad. Las sucesiones de bienes inmuebles tienen su importancia porque cuando hay un fallecido y quedan bienes, y sobre todo bienes inmuebles, hay que tener en cuenta muchos detalles sobre esa situación. La escrituración de bienes raíces es un tema de mucha importancia. La promesa de compraventa, que es un documento que una vez escrito, esa promesa de compraventa que escrito y suscrito por las partes, se convierte en una obligación que finaliza con una escritura pública que denominamos contrato de compraventa. El certificado de tradición, que es el tema que estamos tratando, es el documento en el cual queda la historia de un bien raíz y que controla la Superintendencia de Notariado y Registro.
Tenemos otros temas como los impuestos nacionales en negociaciones inmobiliarias, la compra o inversión de bienes raíces nuevos usados, la venta de bienes raíces, los impuestos territoriales en bienes inmuebles, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, papel de las notarías y los notarios en los negocios inmobiliarios, la lesión enorme en negocios inmuebles, el papel de la SAE en relación con bienes raíces, unos conceptos generales y un tema muy importante que es el de propiedad horizontal. De manera que, como pueden ver, en estos 21 temas encontrarán ustedes mucha tela de donde cortar, mucha información de interés colectivo y de interés particular, y de ahí nace la importancia de esta capacitación. Pasamos a mirar el subtema de certificado de tradición, de los cuales ya hemos respondido 11 preguntas en las sesiones anteriores. Y veamos entonces su definición. Es un documento expedido a nivel nacional, departamental o municipal por la autoridad catastral que certifica sobre la inscripción catastral del predio o mejora, indicando departamento y municipio donde está ubicado el predio o mejora, número predial, nombre e identificación del propietario y o poseedor, área del terreno, área construida, avalúo catastral, matrícula inmobiliaria, dirección o nombre del predio, número de certificado, fecha de la expedición, colindantes o datos jurídicos a solicitud del cliente o usuarios. También está definido como documento público que contiene todo el historial de un inmueble. Este certificado es fundamental para determinar los datos jurídicos de la propiedad, ya sea de la posesión anterior o de la actual. La expedición de este debe solicitarse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que corresponda en cada ciudad. Entonces veamos ahora la respuesta a la pregunta número 12. Ustedes se van a encontrar que cuando leen una respuesta, posteriormente encuentra algo parecido. Sí, la razón es que uno está respondiendo preguntas o inquietudes de distintas personas y que muchas veces hacen la misma pregunta pero con distinta terminología. La pregunta 12 dice, ¿qué es necesario para obtener el certificado de tradición? Entonces, para obtener el certificado de tradición y libertad, que así se denomina en general, pero uno lo conoce como certificado de tradición. Entonces, cualquier amigo conversa con uno y habla sobre certificado de tradición. Es necesario obtener el número de matrícula inmobiliaria, el cual identifica el inmueble ante la oficina de registro. Entonces, primero, para obtener el certificado se necesita el número de la matrícula inmobiliaria. El número de matrícula inmobiliaria se puede observar en las escrituras de la propiedad. Uno tiene la duda, dice, ¿dónde encuentro yo esa matrícula inmobiliaria? La encuentra en la escritura. Si usted no conoce el número de la matrícula de una propiedad y desea obtenerlo para posteriormente solicitar el certificado de tradición y libertad, debe solicitarlo a la oficina de registro mediante el nombre del propietario. O sea, tiene que tener el nombre del propietario, su número de identificación o la dirección del predio. Muchas veces uno está interesado en conseguir un certificado de tradición, pero no tiene la información. Entonces, si tiene el número de identificación, el nombre del propietario, el número de su identificación o la dirección del predio, puede conseguir la información. Yo conozco de muchas personas que tratan de encontrar a alguien que le debe y va y hace esas solicitudes, esas informaciones a las oficinas de registro. Pero la única forma, repito, es que tenga el nombre del propietario, su número de identificación o la dirección del predio. Y así podrá obtener esa matrícula inmobiliaria y saber de qué bien se trata. Miremos la pregunta 13. ¿En qué momento afectan los sucesos o cambios de un inmueble el certificado de tradición? Ya vimos que el certificado de tradición es una historia de un bien, sus poseedores y toda la información que se requiere. Allí están. Entonces veamos, los sucesos como por ejemplo las herencias, alguien que le da un bien, las donaciones,
la valorización, a la afectación de vivienda familiar y patrimonio familiar, temas que ya se han tratado anteriormente en preguntas, y entre otros, afectan de manera inmediata el certificado de tradición y libertad de una propiedad. Por lo tanto, estos cambios deben estar registrados en la oficina, deben estar en la oficina de registro. De manera que la pregunta es en qué momento afectan los sucesos o cambios de un inmueble el certificado de tradición, y podemos decir que lo hace inmediatamente, pase por escritura pública y se lleve a la oficina de registro. Entonces ya está afectado el certificado de tradición y trae los cambios correspondientes. Pero se recomienda hacerlos en un plazo apropiado, ya que algunas de estas modificaciones en el registro del historial jurídico puede llegar a tardar algunos días hábiles. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que todos esos sucesos de herencias, donaciones, valorización, afectación de vivienda familiar y patrimonio familiar son registros que deben hacerse de inmediato para que, si se trata de una negociación, salga limpio, podríamos decir, el certificado de tradición con toda la historia completa de la situación de la vivienda, de la casa, de la finca de la cual se está hablando. La pregunta 14. ¿Qué permite el certificado de tradición una vez se haya obtenido? Entonces, aquí decimos que una vez se haya obtenido el certificado de tradición y libertad, es posible verificar toda la información relevante del inmueble, hacer su identificación de acuerdo a su cabida y a sus linderos, tamaño. Estamos hablando de cabida, estamos hablando del tamaño de la finca, de la casa. Comprobar qué tipo de inmueble es, casa, lote, terreno, finca. Y además, si es propiedad raíz, propiedad horizontal, por ejemplo. Y además, identificar si tiene alguna limitación de dominio. También se observa allí. Esto con el fin de realizar posteriormente alguna acción legal que involucre dicho inmueble. Entonces, en una pregunta posterior se pregunta diciendo qué contiene un certificado de tradición. Lo vamos a tratar de explicar en esa pregunta en detalle para que vean la importancia, porque muchas veces lo que uno hace es ir a una notaría o pedir en la superintendencia de notaría de registro, en la oficina de registro, pedir el certificado de tradición y no más. Cuando empieza usted a leerlo, ni lo entiende. Entonces, vamos a tratar de que se entienda qué significa certificado de tradición y para qué sirve y qué contiene. La pregunta 15. ¿A quién se denomina tradente en una certificación que se emite? Estamos hablando de tradición. Entonces se llama tradente la persona que por tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él. Podríamos decir que es el vendedor, que se llama tradente, porque es el que transfiere la tradición del dominio de la cosa. 16. ¿Quién es el adquiriente? Entonces hay dos palabras muy comunes en los certificados de tradición, tradente y el adquiriente. El adquiriente en la certificación de un inmueble, ¿quién es? Es el dueño legal de la propiedad en la que vive, o sea, la persona que por la certificación de tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Podríamos llamarlo más fácil nosotros que el adquiriente es el comprador, como lo conoce comúnmente uno en el lenguaje español sin problema en ninguna clase. El que se hace un poquito más complejo es la palabra tradente, pero sin embargo es entender como el que era el dueño y está vendiendo el bien. Veamos la pregunta 17. ¿Qué se requiere para que sea formal la tradición? Para que valga la tradición se requiere de un título traslaticio de dominio, como la venta, permuta, donación, hipoteca. Se requiere además que el título sea válido respecto a la persona a quien se confiere. Para que valga la tradición se requiere de un título traslaticio de dominio como la venta por escritura, la permuta por escritura, la donación por escritura, la hipoteca por escritura. Todas
estos títulos traslaticios están llevado su registro o su escritura llevada a la oficina de registro. Y para esto es la única forma para que sea válido respecto a la persona a quien se confiere. Es decir, una escritura tiene validez en cuanto ha pasado por la oficina de registro. Veamos la pregunta 18. ¿Qué exige el concepto de tradición de un inmueble? Cuando se habla de tradición hay dos elementos a definir. Esta que estamos leyendo es un marco de tipo legal. El título, que es traslaticio, se puede trasladar y cumple la función de servir de fuente de obligaciones. O sea, el título es la fuente de las obligaciones formales. Y el modo, que es el mecanismo mediante el cual se transfiere el dominio y que guarda relación con los mecanismos establecidos en la ley para adquirir un derecho real, entre los que se cuenta la ocupación, la accesión, la tradición y la sucesión por causa de muerte. Es decir, el modo ya es en qué forma usted tiene ese derecho y en los mecanismos establecidos para adquirir ese derecho real, como la ocupación, la accesión, la tradición y la sucesión por causa de muerte. La tradición encierra en síntesis dos conceptos que son de título, ya lo leímos, y modo, que son dos conceptos diferentes necesarios para que se efectúe la tradición. Entonces el título podríamos llamar es la fuente de las obligaciones y el modo es el mecanismo que establece la ley para adquirir el derecho real. Entonces cuando yo ocupé el bien, tengo mi derecho real. Cuando accedo al bien también, cuando la tradición o por tradición se me ha dado el bien o la sucesión por causa de muerte. Veamos la pregunta 19. ¿Hay diferencias entre la forma en que se lleva a cabo la tradición de muebles con lo que se lleva a cabo con los inmuebles? En general, los certificados de tradición existen en inmuebles y en muebles, pero en los muebles que podríamos comentar son comúnmente en los vehículos. Es decir, la tradición de un bien mueble, inclusive un vehículo, es la siguiente. Entonces, los bienes muebles que están involucrados en un proceso de tradición no son muy comunes. El más común y el más conocido es el de los vehículos, que casi nadie consigue ni solicita. Es muy importante pedir cuando usted está negociando un vehículo, la tradición de ese vehículo, porque puede resultar haber pasado por tantas manos y encontrarse usted en dificultades en el momento de adquirirlo. Entonces, cuando se va a transferir o se busca la tradición de un bien mueble o de un vehículo, esto se fundamenta en el artículo 754 del Código Civil que señala los medios cómo se puede hacer. Entonces, primero, la tradición de bienes muebles le permite la aprehensión material de una cosa presente, es decir, tener derecho a tomar el bien como posesión, mostrándosela. Habría que mostrarle el bien, verlo, observarlo, entregándole las llaves del granero, almacén, cofre, vehículo o lugar cualquiera en que esté guardando la cosa, encargándose del uso encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. Entonces observen que existe también el proceso de tradición o de entregar un bien mueble y especialmente me refiero a los vehículos. Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o a cualquier otro título no traslaticio de dominio y recíprocamente por el mero contrato
en que el dueño se constituye en usufructuario, comodatario, arrendatario. En el caso de los vehículos, la tradición requiere de la inscripción del negocio jurídico o título en el organismo de la respectiva oficina de tránsito. Es muy importante entender esto. Entonces, aquí estamos refiriéndonos especialmente al caso de los vehículos. La pregunta sobre si hay diferencias entre la forma en que se lleva a cabo la tradición de muebles con la que se lleva a cabo el de los inmuebles. Entonces, veamos el proceso en la tradición de un bien inmueble. La transferencia del dominio de un inmueble se produce cuando se registra el título en la oficina correspondiente de oficina de registro, tal y como lo ha reiterado esta corporación, y debe tenerse en cuenta que para los bienes inmuebles la tradición no se efectúa con la simple entrega material, sino que por expreso mandato del artículo 756 del Código Civil, ella tiene lugar mediante la inscripción del título en la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos. Cuando hablamos de un inmueble, el título es la escritura, que debe ser registrada en la oficina de registros públicos necesariamente para que haya sido trasladado el inmueble a otro propietario. Entonces, esto está en la historia, en el documento de certificado de tradición. La pregunta 20. ¿Cómo queda completa la inscripción del título de traslado en caso de los inmuebles? Entonces, leamos, se completa la prueba de la transferencia del dominio con la copia auténtica de la escritura pública que contiene el acto traslaticio debidamente emitido en la notaría, esa es la escritura, y además con su registro público, que se complementan con el certificado de tradición del bien enajenado en el que se conste la inscripción del acto documentado en la escritura. Esto quiere decir que usted consigue el certificado de tradición en el cual ya se encuentre el bien que usted adquirió solo cuando haya pasado por la oficina de registro público. De resto, no va a encontrar en ese certificado de tradición la información de que usted fue el comprador de un bien, por ejemplo. En el certificado de libertad y tradición consta el traspaso de la tradición histórica y cronológica hasta el último dueño. Entonces, es todo un historial de todo el proceso de modificaciones de propietarios, de condiciones jurídicas que haya tenido el inmueble, hipotecas, otras negociaciones. Veamos la pregunta 21. ¿Cuándo se produce la transferencia del dominio tratando de bienes inmuebles? La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad o intención de transferir el dominio y por otra la capacidad de intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales, como son el usufructo, la herencia, el uso, la servidumbre, la prenda y la hipoteca. De manera que este dominio del cual estamos hablando se refiere también a esos otros derechos reales que aparecen en las negociaciones. Pregunta 22. ¿Cuál es la función de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en relación con la tradición o con el certificado de tradición? La función que ejerce la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos es la de servir de medio de tradición y dar publicidad a los actos, y se encuentra debidamente regulado en la Ley 1579 del 2012. Esta norma otorga autonomía en el ejercicio de sus funciones a los registradores y se ejerce sobre el círculo registral. Entonces, esa es la función de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en relación con la tradición, que es la de servir de medio de tradición y dar publicidad a los actos. Esto está
debidamente legislado. Veamos la pregunta 23. ¿Cuándo se adquiere el dominio definitivamente al comprar o adquirir un inmueble? Cuando se compra una casa, terreno, lote o inmueble, la tradición se completa y el dominio se adquiere definitivamente cuando la escritura de compraventa se inscribe en la oficina de registro, así la casa o el inmueble no haya sido entregada. Usted puede no haber recibido la casa por A o B motivo, porque quieren hacerlo una vez le hagan unas reparaciones, unas mejoras, y puede pasar un mes o 2 meses, pero si ya está en la oficina de registro, usted es el dueño, no tiene problema de ninguna clase. A veces existe el temor de que la casa no se la entregue inmediatamente. Usted puede no recibirla inmediatamente porque necesita que le hagan mejoras o que se la entreguen en las condiciones que usted desea. Entonces lo que usted tiene que hacer es observar que esté en la oficina de registro la escritura con el cual usted compró la casa. La pregunta 24. ¿Cuándo se puede estar seguro de la adquisición o compra de una casa? La seguridad de que adquirió la casa, terreno, finca, con todos los requisitos es cuando se ha hecho el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos y se obtiene el certificado de tradición en donde figure como último poseedor. Entonces, esta es una síntesis de esas preguntas de un poseedor de un bien que no sabe si es de él o no. Lo pagó y se hizo la escritura. Señor, tiene que averiguar si se hizo el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos. Y si sigue su duda, vaya y pida el certificado de tradición. Si no figura, entonces haga el reclamo correspondiente. Porque generalmente hay una demora en ese proceso de registro. No mucha, pero es interesante porque en los negocios de finca raíz hay un término muy usual que es la ansiedad o el deseo de adquirir, y muchos negocios se hacen precisamente por el concepto de emociones. Los vendedores de bienes raíces lo saben, que el problema todo de negociación de una casa, de una finca es emocional. Entonces, todos estos son elementos que hay que tener en cuenta. Veamos la pregunta 25. ¿Cuál es el plazo para registrar una escritura pública? Entonces, esto es bien interesante. El artículo 231 de la ley 223 del 95 establece los términos para el registro. Cuando en las disposiciones legales vigentes no se señalen términos específicos para el registro, la solicitud de inscripción de los actos, contratos o negocios jurídicos sujetos a registro deberán formularse de acuerdo con los siguientes términos contados a partir de la fecha de su otorgamiento o expedición. Entonces, el literal A, dentro de los 2 meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el país. Y dentro de los 3 meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el exterior. Entonces, estos son los términos para el registro. Y miren la observación final, la extemporaneidad en el registro causará intereses moratorios por mes o fracción de mes de retardo determinados a la tasa y en la forma establecida en el Estatuto Tributario para el Impuesto sobre la Renta y Complementarios. De manera que automáticamente pasan los 2 meses o pasan los 3 meses, entonces empezarán sobre el valor de la propiedad o del registro que se va a hacer a cobrar intereses. Podríamos llamarlo moratorios, pero son los intereses que establece el Estatuto Tributario. La pregunta se complementa con la pregunta 26. ¿Cuál es el plazo para registrar una escritura si se constituye una hipoteca?
Entonces, si se constituyó una hipoteca porque se adquirió bien con un crédito bancario o con un crédito hecho con un tercero, la constitución de hipoteca y patrimonio de familia tienen un término de 90 días hábiles, contados desde la fecha de autorización de la escritura pública, vencidos los cuales es necesario constituir una nueva escritura pública. Aquí sí es más grave, porque si a los 90 días no se ha hecho la operación, habrá que hacer una nueva escritura pública. En cambio, las medidas cautelares tales como el embargo, la demanda, gravámenes de valorización y sus correspondientes cancelaciones y los demás actos que no pagan el impuesto de registro no tienen término. Entonces, tengamos en cuenta que hay términos para operaciones en el país 2 meses, del exterior 3 meses, para constitución de hipoteca 3 meses o 90 días hábiles. Tener en cuenta que siempre habrá que pagar interés de mora cuando no se ha pagado a tiempo este impuesto. La pregunta 27. ¿A partir de qué momento se cuentan los días para legalizar el registro de una casa? Esta pregunta ya fue respondida en la pregunta anterior, sin embargo, viene así específica, entonces vamos a responderla. A partir de la fecha de la firma de la escritura en la notaría correspondiente se cuentan los 60 días para el registro, de los cuales ya hablamos. Y acuérdese, si no lo ha hecho a los 60 días, entonces, fuera de tener que pagar el valor, va a tener que pagar intereses moratorios de intereses correspondientes. Entonces, volvemos y sobre esto he hecho mucho hincapié en todas las preguntas, que legalizar una casa es legalizarla con el registro en la superintendencia o en las oficinas que correspondan del registro público en la ciudad. La pregunta 28, ¿cuál es la prueba de la tradición en la transferencia del dominio de bienes inmuebles? La prueba de la tradición en las transferencias. Básicamente la tradición se materializa con la entrega de la cosa o del bien adquirido. La tradición en concepto legal. Entonces, repetimos, básicamente la tradición se materializa con la entrega de la cosa o bien adquirido por parte del vendedor, como en la compraventa o la permuta. La tradición es posible siempre que exista un título traslaticio de dominio como venta, donación o permuta, según lo dispone el artículo 745 del Código Civil. Entonces, observen, la tradición se materializa con la entrega de la cosa o del bien adquirido por parte del vendedor, como sucede en la compraventa o permuta, pero siempre que exista el título traslaticio. Y ese título traslaticio lo da la escritura pública. La pregunta 29. ¿Qué es el certificado de libertad de intervención y para qué sirve formalmente? Entonces, leamos. El certificado de tradición y libertad es un documento de carácter público en el que se consigna toda la historia jurídica de un predio o un inmueble para que cualquier persona natural o jurídica que se encuentre interesada en el bien pueda acceder a ella. Se puede acceder siempre y cuando exista un certificado de libertad y tradición, claro. Con el paso del tiempo, los predios y los inmuebles experimentan cambios de propietarios, hipotecas, sucesiones, modificaciones y alteraciones similares que resultan indispensable conocer a la hora de realizar un proceso de comercialización. Por esta razón, toda esta información queda registrada en un documento conocido como certificado de tradición de inmuebles. Y con esta pregunta 30 terminamos en el día de hoy. ¿Qué es un título traslaticio de dominio? Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio como la venta, permuta, donación. Se requiere además que el título sea válido respecto a la persona que se confiere,
Yo resumo esto siempre que un título traslaticio de dominio es la venta, permuta o donación, pero siempre y cuando vayan en la escritura pública y esta haya sido registrada. De manera que con esta respuesta terminamos en el día de hoy el subtema que estamos tratando sobre certificado de tradición y libertad, denominado comúnmente como certificado de tradición, que es muy importante y definitivo en todos los negocios inmobiliarios. Muchas gracias. En esta capacitación estamos tratando temas inmobiliarios. La importancia de tratar temas inmobiliarios en una capacitación para contadores, auditores, revisores fiscales, para economistas, administradores técnicos, tecnólogos, inclusive para empresarios y para emprendedores, es apoyar a todos estos profesionales en sus actividades diarias con lo que se denomina actualmente habilidades blandas, o es aquellos conocimientos complementarios en la profesión que sirven para dar apoyo a los demás, para aconsejar, para dar indicaciones, para ayudar, para mejorar el sentido de colaboración y acertar en muchas de las decisiones que se toman o ayudar para que se tomen esas decisiones por parte de terceros. De manera que, entendido esto como una forma de apoyo profesional a los amigos, a los conocidos, a los clientes, entonces tenemos que trabajarlo en una forma liviana. No es este conocimiento para expertos como ingenieros civiles o inclusive para arquitectos. No, se trata para los demás profesionales. La metodología que vamos a utilizar, como lo pueden ustedes observar, esta metodología facilita la actividad en línea, porque nos indica que el camino que seguimos de recibir preguntas de usuarios y procesar y explicar las respuestas son una buena metodología que facilita el conocimiento. A lo cual se agrega la importancia del uso de las redes, dado que se conserva tanto el material escrito como el material grabado. De manera que entiendan ustedes que estamos utilizando esta metodología de preguntas y respuestas, nos llegan las preguntas y damos las respuestas. De manera que esta metodología nos ayuda desde el punto de vista de una formación en línea. Adicionalmente, esto tiene una justificación en el entendido de la importancia que tiene para la economía del país, debido especialmente al crecimiento del sector inmobiliario. En el año 2019 finalizó con un gran récord de ventas. En el año 2020, por las dificultades del COVID-19, hubo necesidad, o tuvo el gobierno necesidad de hacer unos proyectos de subsidios de vivienda e incentivos para la adquisición, sobre todo de vivienda de interés social, para mantener la economía del país en la forma como debe ser. Para el año 2021 se espera que aumente el volumen de los vacunados y una vez aumente el volumen de los vacunados se den las posibilidades de mejorar precisamente este sector de la economía. Estamos tratando temas con la metodología de preguntas y respuestas y veamos cuáles son los subtemas de esta formación o de esta capacitación inmobiliaria. Cuando leamos los 21 puntos que ustedes observan allí, se van a dar cuenta que cada uno de ellos en algún momento lo toca o en algún momento es una información que usted requiere y que es de su interés. De manera que vamos a ver, por ejemplo, tema de contrato de arrendamiento.
¿Quién no conoce o no ha vivido todas las circunstancias de los contratos de arrendamiento? La remodelación y mejores de vivienda es de uso común y continuo llevarlas a cabo. Las actividades de los agentes inmobiliarios. Los agentes inmobiliarios son unos intermediarios en la negociación de los bienes inmuebles. Tienen sus características, su forma de actuar, su forma de trabajar. Los consejos para buscar una vivienda nueva usada son muy importantes porque una cosa es comprar una vivienda nueva y una usada. Los avalúos comerciales son de alto interés porque son documentos que preparan peritos evaluadores con alta formación que sirven mucho a los bancos, a los seguros e inclusive al gobierno y a las personas en las negociaciones que hacen de créditos especialmente. Las bienes en proindiviso. Esta palabra que parece extraña no es difícil de entender, es simplemente bienes en común. Bienes que son adquiridos por varias personas, pero que no hacen sociedad, y entonces quedan bienes en proindiviso, o los que quedan como herencia entre varios hijos o varias familias, o la familia, y entonces quedan en común, pero no quedan como una sociedad. Las sucesiones de bienes inmuebles en todas las familias, en casi todas las familias, puede suceder que haya fallecidos que dejen herencia de bienes inmuebles y hay que conocer cómo manejar esta situación. La escritura de bienes raíces es muy importante tener en cuenta todos los detalles de la escrituración. La promesa de compraventa de bienes raíces es un documento que una vez suscrito forma parte de lo que al final se convierte en el contrato de compraventa, que es la escritura. El certificado de tradición, que es el tema que estamos tratando, es también un documento en el cual se conoce la historia del inmueble que se quiere adquirir. Otros temas son los impuestos nacionales en negociaciones inmobiliarias, la compra o inversión en bienes raíces nuevos o usados, la venta de bienes raíces, los impuestos territoriales en bienes inmuebles, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, papel de las notarías y de los notarios en los negocios inmobiliarios, la lesión enorme en negocios de inmuebles, el papel de la SAE en relación con bienes inmuebles y conceptos generales. Y se finaliza con la propiedad horizontal, que es un tema de mucha importancia en el país y en todo el mundo. Como pueden observar, todos estos temas son de interés personal y de interés conocerlos para hacer apoyo a los demás. El subtema que vamos a tratar es el de certificado de tradición y libertad. Cuando hablamos de certificado de tradición, es exactamente lo que conocemos comúnmente. En forma general, nadie conoce que se llame certificado de tradición y libertad. Siempre se habla de certificado de tradición para que entendamos que cuando se amplía con libertad ya es un conocimiento más amplio. Es un documento expedido a nivel nacional, departamental o municipal por la autoridad catastral que certifica sobre la inscripción catastral del predio o mejora, indicando departamento y municipio donde está ubicado el predio o mejora, número predial, nombre de identificación del propietario y poseedor, área del terreno, área construida, avalúo catastral, matrícula inmobiliaria, dirección o nombre del predio, número de certificado, fecha de expedición, colindantes, los que están en los linderos, o datos jurídicos a solicitud del cliente o usuario. También está definido como un documento público que contiene todo el historial de un inmueble. Este certificado es fundamental para determinar los datos jurídicos de la propiedad, ya sea de la posesión anterior o actual. La expedición de este debe solicitarse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que corresponda a cada ciudad. Entonces, veamos las preguntas que
trabajaremos en el día de hoy. La pregunta 31. ¿Cuál es un título traslaticio conocido que es distinto a la venta, a la permuta o a la donación? Un título traslaticio es una forma de trasladar un derecho. Es distinto el título traslaticio más conocido, que es el que se denomina de mera tenencia. Este título confiere la mera tenencia y tiene lugar en casos en que se permite el uso, el goce o la mera guardia de las cosas. Ejemplo de esto son el arrendamiento, el comodato, entre otros. De manera que no todos los títulos translaticios son iguales. La permuta o la donación es distinta a la mera tenencia que corresponde a arrendamientos, al comodato, entre otros. Veamos la pregunta 32. ¿Desde qué momento un certificado de tradición contiene la historia de un inmueble? El certificado de tradición y libertad de un inmueble es un documento con el cual se conoce la situación jurídica de los bienes inmuebles sometidos a registro y su tradición, el cual es emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro. Ya en estas respuestas la habíamos dado en anteriores preguntas. En el documento, ¿qué se encuentra? El historial de un predio con los datos jurídicos, los titulares por los cuales ha pasado. La información registrada en este certificado está organizada cronológicamente desde el momento en que el inmueble se matriculó en la Oficina de Registros Públicos. De manera que vamos entendiendo ya con toda claridad que es un certificado de tradición, que es el que contiene la historia de un inmueble y que es emitido formalmente por la Superintendencia de Notariado y Registro, que es precisamente lo que da toda la credibilidad a ese certificado. Veamos cuánto vale un certificado de tradición y libertad en el año 2021. La Superintendencia de Notariado y Registro emitió la resolución 02436 del 19 de marzo del 2021, con la cual actualizó las tarifas de registro contempladas para los periodos de 2021 a 2022. El acto administrativo que actualizó las cifras registrales y que regirán para este año en las 195 oficinas de registro del país tuvo en cuenta el incremento del IPC y el índice de precios al consumidor, que de acuerdo con el DANE, para finales del 2020 fue del 1,61. La expedición del certificado de tradición y libertad a través de la página tendrá un valor de 16.100 pesos y la expedición en la oficina de registro será de 17.000. Con esto, la superintendencia incentiva a los usuarios para que accedan a los servicios que ofrece la Superintendencia Nacional de Registro de manera virtual. Entonces, ya tenemos que el certificado de tradición aumentó en el 1,61%. ¿Cuál es la ventaja de la emisión del certificado de tradición utilizando medios electrónicos? Que es como lo hace actualmente todo mundo. Todo mundo consigue el certificado de tradición utilizando lo que se denomina online, en línea. La ventaja es la de ofrecer a los usuarios la posibilidad de pagar un menor valor por el certificado de tradición cuando se expide a través de los medios electrónicos y además les generen beneficio a los ciudadanos al ahorrar tiempos y costos en desplazamiento, al tiempo que descongestiona las sedes registrales. Esto sí es claro y evidente y eso es muy conocido en el sentido de las ventajas que tienen de acceder a un tipo de certificado que usted paga también en línea de estos certificados de tradición. Ahora veamos cómo leer en detalle el contenido de un certificado de tradición. Lo que yo he hecho es tomar un certificado de tradición común y corriente y dárselos a conocer a ustedes aquí, aclarando algunas dudas que puedan existir sobre su manejo. Entonces, mírense que empieza con un certificado generado con el PIN. El PIN es la forma de
es la identificación. Entonces, esa tiene una identificación de una buena cantidad de números. El número de la matrícula, la dirección, la página, la fecha en que está impreso y está indicando, y a la hora en que fue impreso. Miren que ese certificado indica la fecha y adicionalmente la hora. Y está indicando que refleja la situación jurídica del inmueble hasta la fecha y la hora de su expedición. También indica que no tiene validez sin la firma del registrador en la última página y que el registro notarial, o sea, la oficina de registro, es la 50N de Bogotá Norte, departamento de Bogotá, y en Suba, vereda Suba, que la fecha de apertura fue el 12/8 de 2015 y que su radicación es el 56978 con escritura de el 5 de agosto de 2015 con código catastral sin información, estado del sitio del folio activo. De manera que estos ya son detalles que están en el certificado de tradición, del cual vamos a ver más detalle adicionalmente. ¿Cómo leer en detalle el contenido de un certificado de tradición? Fue la pregunta que nos hicieron y estamos tratando de responderla. Indica la descripción, cabida y linderos. Entonces aquí está diciendo que es el apartamento 301 de interior 7, que es un área de 39.32 metros cuadrados, construida con coeficiente del 2193, propiedad horizontal. Eso indica que con ese coeficiente es con el cual le cobran en la propiedad horizontal en donde está ubicado, le cobran los gastos de administración o lo que se denomina la cuota de administración de la copropiedad, cuyos linderos y demás especificaciones sobran en la escritura número. Entonces, allí está indicado la escritura, porque esto es una historia, la escritura en donde se indican los linderos, la escritura 1656 del 4 de agosto de 2015 de la Notaría 42 de Bogotá. Entonces, estas son indicaciones de la descripción del apartamento. Veamos enseguida, una complementación 1 que hay en ese documento. Entonces, allí indica que Norco, Sociedad Anónima, adquirió por compra de Promotora Tríptico Limitada, según escritura 1164 del 10 de mayo de 2012, en la Notaría 42 de Bogotá, radicada en el folio 50N 206-75020. Es la indicación de la adquisición que hizo Norco de ese bien. Después, Promotora Tríptico Limitada adquirió por permuta de derechos de cuota de una tercera parte que le hizo Suba y Suba Limitada, según escritura 646. Luego, Promotora Tríptico y Suba Limitada efectuaron loteo, según escritura 226. Aquí solamente lo que quiero es darles a entender usted que el certificado de tradición y libertad tiene todos los elementos que usted necesita conocer en el momento que va a adquirir. Luego, otra complementación es que la promotora Tríptico adquirió por dación en pago de 2/3 partes que le hiciera Suba y Suba Limitada, según escritura 4102 de la Notaría 55 de Bogotá, registrada el 26 de febrero del 2001. Suba y Suba Limitada efectuó desenglobe según escritura 5416 de la Notaría 16 de Bogotá, registrada el 2407 de 1998. Veamos cómo sigue la complementación de la información. Y
uno diría, aquí es exagerado el detalle. No, es que es la historia y ese es el fin y ese es el objetivo del certificado de tradición, que quede todo el detalle. Y ahí pueden ver que siguen dando indicaciones adicionales sobre y complementarios en este certificado. Ahora sí vamos a entrar dentro de este certificado a observar, y aquí es donde se le recomienda a quien escucha o a quien va a leer un certificado de tradición, porque aquí es donde entran los apartes más importantes, que es lo que se llaman anotaciones. Las anotaciones van en número consecutivo. Si nosotros vamos a hablarlo en términos de contador, diríamos que observaciones, pero en términos legales de un certificado de tradición se llama anotación. La número 001, de fecha 29 de mayo de 2012, con radicación 2012-41033, con escritura 1164 de la Notaría 42 de Bogotá, no indica el valor del acto, que generalmente uno lo encuentra, gravamen 0205, y se trata esta anotación de una hipoteca con cuantía indeterminada, que está firmada de Norco S.A., antes Norco Limitada, con SUNIT, a Banco de Colombia. O sea que allí nace una hipoteca. A mí me interesó colocar este certificado precisamente por esas indicaciones. Es como en cada anotación hay un hecho jurídico muy importante. En este caso se hizo una hipoteca. Norco hizo una hipoteca a favor de Banco de Colombia. Esa es la primera anotación. Vamos a ver qué dice la segunda anotación de este certificado de tradición. La segunda anotación dice, radicación indica la escritura 1656 con 57. Con esta escritura fue con la cual se hizo esta operación. Y fue la constitución del reglamento de propiedad horizontal del conjunto residencial Alamedas 1 de Suba, propiedad horizontal. Y entonces aquí lo que se dice es que este acto hay un titular de derecho real de dominio y titular que está incompleto, pero que le hace a Norco S.A. O sea que ese reglamento de propiedad horizontal nos indica que fue entregado a Norco S.A. Veamos la anotación 3. También habla de fecha, habla de radicación, habla de número de escritura. ¿Y qué fue el acto que se hizo aquí? Ya le colocaron valor de 6.579.000, en donde se cancela la anotación número 1, cancelación de la hipoteca, que ya vimos que se había hecho en la anotación número 1. Entonces, ahí, como podemos ver, ya es un bien que está en una copropiedad y que cancela la hipoteca al Banco de Colombia. Entonces, de Banco de Colombia a Norco S.A. le cancela la hipoteca. Veamos la anotación cuarta. También dice fecha, radicación, número de escritura 3510. Ya esta es de fecha 30 de diciembre del 2015 de la notaría 42. Generalmente los trámites de los inmuebles se hacen en una notaría cercana o de su confianza, y lo más común es que una persona negociante o una en operaciones inmobiliarias siempre utilice una misma notaría por su facilidad, por su conocimiento del notario, por el conocimiento de los asistentes. Y aquí vemos qué es lo que sucede, que se traslada a Panqueva Avellaneda Mónica Lisset el derecho como vivienda de interés social. Se escritura, precisamente se coloca que
se convierte en una vivienda de interés social y intervienen Norco y Panqueva Avellaneda. Entonces, de Norco S.A. a Panqueva Avellaneda, Mónica Lisset, entonces lo convierte en vivienda de interés social. O sea, pide Panqueva Avellaneda que le coloquen vivienda de interés social y esto lo hace Norco S.A. Damos la anotación quinta. También tiene la fecha, tiene su radicación, tiene el número de escritura. Fíjese que todos estos eventos se hacen por escritura. La 3510 también del 30 de diciembre del 2012. Y aquí se establece también Panqueva Avellaneda Mónica Lisset, quien adquirió el bien de Norco en la anotación número 4, entonces obtiene una hipoteca del Banco de Colombia. De manera que esta es otra anotación, otro registro muy importante todo el proceso que ha seguido este inmueble, que ya lo vimos, vivienda de interés social, con hipoteca inicial, hipoteca cancelada, y ahora viene una nueva hipoteca con cuantía indeterminada. ¿Quién hace la hipoteca? Panqueva Avellaneda Mónica Lisset al Banco de Colombia, o sea que le da derecho al Banco de Colombia por medio de una hipoteca. ¿Por qué valor? No lo indicaron. Y veamos la anotación número 6 que trae el contenido de este certificado. Es efectuado el 29 de febrero del 2016, con radicación 2016 13062 y con escritura 3510. Y aquí lo que hace Panqueva Avellaneda Mónica Lisset es constituir un patrimonio de familia. Este patrimonio de familia entonces fue establecido con escritura 3510. Sobre patrimonio de familia ya hablamos precisamente en algunas preguntas anteriores que se han respondido. Interviene en el acto Panqueva Avellaneda Mónica Lisset, que es la dueña, a favor de su cónyuge o compañero permanente y de los hijos menores actuales y los que llegaren a tener. Esta es la situación actual de esta historia que está en ese certificado de tradición, que nos indica entonces, cuando usted lo está leyendo, que en este momento la propietaria es Panqueva Avellaneda Mónica Lisset, pero que tiene un patrimonio de familia a favor del cónyuge, compañero permanente o de los hijos menores. Eso es aprender a leer. Ahora, si usted es el que va a comprarle a Panqueva Avellaneda, que es la dueña, se va a dar cuenta que va a tener que deshacer el patrimonio de familia. Y esto también lo tiene que hacer por una escritura y luego, desecho del patrimonio de familia, hará la escritura a su favor con las limitaciones que quiera colocar. De manera que estos son detalles que trae un certificado de tradición que son muy importantes conocerlo. Pero miremos esa parte final de ese certificado. La validez de este documento podrá verificarse en la página web, en este caso de Bogotá, y certificado generado con la identificación que ya habíamos visto inicialmente, con la matrícula indicando la página 2, impreso del 12 de septiembre de 2016. Este certificado refleja la situación jurídica del inmueble hasta la fecha de hora de expedición. Lo repite, esto lo dijo inicialmente el certificado. No tiene la validez sin la firma del registrador en la última página. La Superintendencia de Notariado y Registro
la guarda de la fe pública, en guarda de la fe pública, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Norte. De manera que este sería el texto que vimos en la pregunta 36 con los literales A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, que indican el detalle del contenido del certificado de tradición. Ahora veamos en la siguiente pregunta, ¿cuál es un consejo para tener en cuenta al leer un certificado de tradición y libertad? Le está preguntando, deme un consejo para tener en cuenta al leer un certificado de tradición y libertad. Entonces, recuerde usted que usted puede hacer este trámite sin usar terceros. Entonces, la recomendación, no use terceros para conseguir el certificado de tradición, porque así evitará posibles adulteraciones del documento. Y es aquí donde le quiero recomendar, si está gestionando un trámite de compraventa de un inmueble, así usted le entreguen un certificado de tradición y libertad, haga usted también la labor del trámite y saque uno usted mismo. No vale mayor cosa y evitará dolores de cabeza. Ver aquí valores del certificado de libertad. Esta idea es cuando está comprando. Entonces, cuando esté comprando, el consejo que se le da es, a usted le presenta un certificado de tradición, mírenlo, pero usted debe, por consejo que se le da, adquirir el suyo propio, léalo, si quiere, compárelo. Si no hay diferencia, no hay ningún problema. Está trabajando con una persona honrada, pero usted como comprador tiene todos los derechos a gastarse los 17.000 o 16.100 pesos que dijimos que vale el certificado de tradición, que no es mucho frente a una inversión de 400, 500 millones, o así sea 50, así sea 30, porque me parece que es un muy buen consejo. Veamos qué nos dice la pregunta 37. ¿Qué formas hay para generar un certificado de tradición? Entonces ya usted está en la circunstancia de que va a comprar y quiere generarlo. Entonces hay dos formas, una presencial y otra online. Vamos a ver la presencial. El certificado de tradición y libertad puede adquirirse en las oficinas de registro de instrumentos públicos, con su sigla ORIP. Para realizar este proceso, lo primero que necesita es el número de matrícula o identificación del inmueble que se puede conseguir en las escrituras. En la escritura usted encuentra siempre el número de la matrícula. En caso de que no se posean los títulos o no se logren ubicar no se logre ubicar el número de la matrícula, debe dirigirse a algún ente público en el que pueda pedir su expedición. Una vez que tenga este registro a la mano, lo siguiente que debe hacer es encontrar una oficina de registro de instrumentos públicos cerca de su localidad o una de las oficinas de la Superintendencia de Notariado y Registro. Llegando a este punto, el solicitante debe entender que es obligatorio trasladarse a la sede de la entidad que escoja y adaptarse al tedioso procedimiento que ello implica. Entonces, cuando estamos hablando de presencial, sobre todo en esta obtención de certificado de tradición, no es usual, ya no se utiliza, pero estamos diciendo que se puede conseguir. En las oficinas es común ver muchas personas realizando trámites diferentes, ya que las oficinas mencionadas anteriormente no solo se dedican a atender solicitudes de certificados y autorizaciones, sino que también ofrecen información sobre diferentes gestiones legales y jurídicas, además de desempeñar otras funciones públicas. Por lo tanto, se debe disponer de varias horas del día si se pretende realizar esta diligencia y estar dispuesto a hacer colas debido a la amplia multitud de gente. Por lo cual, este proceso no es más aconsejable para personas mayores, ya que se requiere mucho esfuerzo para llevar a cabo el procedimiento. Estas son unas recomendaciones que yo conseguí en la página web que me parecen muy interesantes
pero yo diría que sobran. Yo no conozco ahora que en forma presencial se obtengan certificados de tradición. Sin embargo, muchas personas, especialmente de campo, optan por hacerlo porque para ellos es más fácil el manejo presencial que el manejo online. Ahora veamos qué sucede con la generación de este certificado de tradición online. Hoy y desde el año 2010, los ciudadanos pueden solicitar su certificado de tradición y libertad por Internet para evitar, entonces aquí vemos el contraste. Aquí es para evitar perder tiempo y dinero haciendo filas en las oficinas de instrumentos públicos, lo cual sucede con la actividad presencial. Para ello, solo debe ingresar a la plataforma electrónica o punto de red con permiso para emitir el certificado. Si no posee el número de matrícula, puede conseguirlo en la página web ingresando su número de identificación. De esa manera, el proceso se vuelve más sencillo y rápido. De hecho, solo toma un minuto para completarse y recibirá su documento en forma de archivo PDF. Veamos en la forma para generar el certificado de tradición online la siguiente indicación. Los pasos que debe seguir son los siguientes. Ingresar a la página de certificado de tradición y libertad, presionar el botón generar certificado y llenar los espacios donde se exigen datos del inmueble, incluyendo el número de matrícula y la cédula de identidad del interesado. Luego de completar el resto de los requerimientos del sistema, se genera su certificado de forma inmediata para su descarga. De manera que elemental, es decir, obtenerlo online es más fácil. Ahora, si se trata de una persona de campo que me está escuchando, puede entonces ir a una oficina de alguien que tenga computador o un conocido que tenga internet y hacer la conexión y solicitarle que él le consiga el certificado de tradición y libertad en línea, que es más fácil y desgasta menos y usted pierde menos tiempo. ¿Qué se necesita para generar un certificado de tradición? Entonces, para generar el certificado de tradición se requiere el número de matrícula, que son 3 dígitos seguidos de un guión y número al final al final. Por ejemplo, 060 raya 123 456. Tenga en cuenta que para poder realizar la consulta debe saber el número de cédula o la cédula de extranjería o el número de identificación tributaria de la persona a nombre de quien esté registrado el predio. Entonces, usted quiere conseguir la matrícula. Muy bien. Ya tiene el número, consiga la cédula de la persona, la cédula de extranjería o el número de identificación tributaria de la persona a nombre de quien esté registrado el predio. Y hoy finalizamos respondiendo la pregunta 39. ¿Qué información incluye la matrícula inmobiliaria? Además del número de folio, una matrícula inmobiliaria contiene la siguiente información. Cifras distintas que identifican la oficina de registro, el departamento del municipio, corregimiento o vereda de la ubicación del bien inmueble. Fíjense que el detalle es total. Se indica departamento, municipio, corregimiento o vereda. Entonces, ¿qué indican la ubicación del inmueble? Entonces, no siempre usted se va a encontrar con que hay una placa que dice dirección calle cuarta número 2516. No, de manera que puede encontrar ese número o la indicación del nombre del corregimiento o la vereda del municipio que corresponde. Encuentra la identificación predial, si aplica en el municipio en concreto o bien una cédula catastral. Información sobre el inmueble, si es urbano o es rural, su número, nombre o dirección, descripción del mismo por sus linderos.
perímetro, cabida, datos del acto administrativo y plano donde están contenidos los linderos, su actualización o modificación y demás elementos de identificación que pueden obtenerse. Naturaleza jurídica de los actos sometidos al registro. En esa forma se indica si se trata de tradición, gravámenes, limitaciones y afectaciones, medidas cautelares, tenencia, falsa tradición, cancelaciones u otros. De manera que la información que incluye la matrícula que aquí hacemos en forma resumida es la que en la pregunta 37A y siguientes indicamos en detalle, explicando cómo que el contenido de un certificado de tradición. De manera que por el día de hoy les agradecemos que nos hayan escuchado. Muchas gracias.